Aumenta la llegada de balseros cubanos a territorio norteamericano. Muchos llegan por mar, como llegaron recientemente algunos aquí en Biscayne. Otros están pasando por la frontera mexicana. Alrededor de 20,000 puede que lo hagan antes de que termine este año fiscal. Eso nos decía hace solamente unos días Willie Allen, que nos acompaña nuevamente en el día de hoy. Y vamos a hacer contacto con el doctor Eduardo Matías allá en México para que nos diga de cómo esta madeja funciona, porque atrás de esto hay actividades realmente preocupantes que algunos consideran que criminales también. Por otra parte, tenemos el testimonio de una odisea. Le hablábamos hace solamente unos segundos de estos cubanos que llegaron aquí a Biscayne. Hay algunos que creen nada, que llegaron demasiado bien. Otros dicen que no, que son legítimos. Héctor Schwartz, que es investigador precisamente de la Fiscalía, del fiscal estatal, del Public Defender, efectivamente, va a estar con nosotros analizando este tema en solamente unos segundos. Por otra parte, tenemos aquí en el programa a alguien que nos llena de orgullo compartir con él. Es Juan Carlos González Leiva, es abogado, opositor, acaba de llegar de Cuba hace solamente unas horas y va a compartir su experiencia con todos nosotros. Por otra parte, hay una exposición en la cual los balseros van a poder tener la oportunidad de narrar todas sus tragedias de una manera abierta, de una manera, o sea, con otras personas. Eso y mucho más aquí en Prohibido Callarse. Ok, ya estamos acá. Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a Prohibido Callarse. Hoy el tema realmente, nada, es apasionante, ¿no? Desde 1959 hay cubanos saliendo de todas las formas de Cuba, legal y ilegalmente, como uno pueda, ha salido de Cuba. Ha pasado pues a otras nacionalidades, pero los cubanos yo creo que hemos los que por más tiempo hemos tenido que salir de nuestro país. En este último año ha empezado un aumento dramático de las salidas ilegales. Muchas de ellas vienen por México, otras, como ustedes acaban de ver, hace solamente unas horas, llegan directamente aquí a nuestras playas. Vamos a hacer contacto con México, como le decíamos hace solamente unos minutos, con el doctor Eduardo Matías. Está aquí con nosotros, Héctor Schwartz. Héctor es investigador principal de la Oficina del Defensor Público. Para nosotros es un verdadero placer dar la bienvenida a Héctor. También está quien ha dado la voz de alerta y ha estado en este programa hablando de este tema desde hace mucho tiempo, de esto, que es Willie Allen. Willie, gracias por acompañarnos, un verdadero placer. Antes de pasar a Eduardo allá en México, ¿cuán grave es este problema y qué es lo que está pasando en México para que después Eduardo nos trate de explicar la parte de él? Adelante. Mira, yo no sé si la palabra es grave, porque después de todo, yo emigré a los Estados Unidos de Cuba, claro, y yo no puedo negarle a ningún otro cubano que tenga la misma oportunidad que yo he tenido. De grave no sé cómo es, pero hay una realidad. Cuando digo grave es cantidad, no estaba bueno, si estamos hablando de cantidad, estamos hablando de los últimos 3 años. En los últimos 3 años, de una forma geométrica, el número de cubanos que está entrando ilegal a los Estados Unidos pues se ha triplicado. Si tú miras que los Estados Unidos regala 20,000 visas anuales a Cuba y los que vienen a través de otras visas de fiancé, las demás cosas, pueden ser otros 5,000 cubanos, y tú tienes ahora casi 40,000 cubanos, 50,000 cubanos, 47,000 cubanos que se han legalizado bajo el ajuste cubano en los últimos 3 años, te da una figura casi llegando a los 150,000 cubanos que se han legalizado en los Estados Unidos en 3 años por el ajuste cubano. Entonces, si tú sacas las 60,000 visas que le regalaron a Cuba, el número que te da, que hay una entrada de casi 90,000 otros seres cubanos en 3 años. Wow. ¿Y cómo han entrado? Bueno, en lo que va de este año, hay 7,000 cubanos que ya desde enero a agosto de este año, cuando llegaron al aeropuerto de Miami, levantaron la mano y dijeron... 7,000 por el aeropuerto. 7,000. El número exacto lo obtuvo Wilfredo Cancio, un research que lleva ya un par de años haciendo. Y este año, de enero a agosto, 7,000 cubanos llegaron al aeropuerto de Miami, levantaron la mano y dijeron, mire, mi pasaporte italiano, mi pasaporte español, bueno, sí tengo esa nacionalidad, pero en realidad soy cubano y quiero quedarme aquí. Entonces tú, 7. Tienes 17,000 cubanos que de este año han cruzado la frontera con México y han llegado ahí. Buenos días, soy cubano, vengo a través de México, pido protección. Ya son 24,000. La embajada cubana en Cuba, lo que va este año, ya está llegando a los 20,000 visas que tienen que dar ante octubre 1. Entonces, ya tú sabes que si nada más que contamos ese grupo, tenemos un número bastante elevado. Ahora, los 7,000 del aeropuerto no aparecen todavía los casi 20,000 cubanos que entraron a los Estados Unidos con visa de turista, que vinieron directamente de Cuba. Pon que nada más que el 10% se quede.
y yo te diría que es más conservador decir el 20%, pero vamos a decir el 10% se quede, tiene 2.000 más. Vamos a decir que entre los que entraron con visa o con pasaportes europeos, hay otros 3.000, 4.000 o 5.000 más que no se presentaron. ¿En total, entonces? El total estamos llegando ya a 50.000 cubanos que van a haber entrado este año. Este año. Voy a pasar, Eduardo. Eduardo, cuando hablábamos el otro día que usted ha alertado de los peligros de los cubanos que pasan por México tratando de entrar ilegalmente, usted decía, tienen que tener mucho cuidado. Muchos de ellos son secuestrados por las organizaciones criminales aquí en México. Otros les cobran el dinero y los mismos delincuentes se lo entregan a las autoridades mexicanas para que los deporten. Y una de las noticias que menos se da a conocer es la cantidad de cubanos que están siendo deportados hacia Cuba por las autoridades mexicanas. Esto es algo que ocurre mucho más frecuente de lo que las personas aquí en Miami se creen. Las personas en Miami se creen que llegan a México y ya van a estar pasando la frontera. ¿Es así? Sí, mira, yo sí estoy de acuerdo con la palabra grave, porque la situación de los cubanos en México sí es muy grave. A los cubanos se nos toma como mercancía altamente valorada. Somos nada más que elementos, objetos de cambio, porque tanto la delincuencia organizada como las malas autoridades, no todas, pero las malas autoridades, nos toman como que todos tenemos familias en Miami y que nuestra familia en Miami, si no es millonaria, por lo menos tiene de dónde sacar dinero para pagar las cuantiosas sumas. Por ejemplo, dentro de la parte de corrupción, a un centroamericano por salir de una estación migratoria le cobran hasta $1.000, y más o menos la cifra que le impone entre $1.000 y $2.000 la delincuencia organizada. Muchas veces por salir un cubano a una estación migratoria se le cobra 6, 8 o hasta $10.000, wow, cifra que también utiliza la delincuencia organizada. Muchas veces es migración quien te entrega a la misma delincuencia, o sea, estos malos funcionarios. Se está luchando mucho por cambiar todo esto, pero cuesta trabajo, hay que cambiar absolutamente hasta los cimientos de inmigración por esto. Por eso yo sí considero que es muy grave la situación. Aparte de eso hay los que se llaman coyotes o polleros, que son los que le entregan supuestos documentos reales, documentos legales, pero que no lo son falsificaciones, que hasta el código de barra, si lo meten en el sistema, puede ser que salga un chino o un ecuatoriano, y entonces los cubanos están pagando altas sumas de dinero por obtener esos documentos, y son documentos que agravan su situación. Primero, el famoso salvoconducto ya no existe desde que cambió la ley en el 2008, que se hizo el convenio migratorio de deportación entre Cuba y México, que se llama Memorándum de Entendimiento. Y en segundo lugar, esto es terrible, es mucho más grave que ser indocumentado, que ya no es delito en este país. En el Código Penal hace 4 años se quitó como indocumentado la gravidez penal, pero sí, cuando llegas con un documento falsificado mexicano, ahí sí puedes tener problemas muy graves. Claro, doctor, permíteme incorporar. Han estado presos con 6 años de privación de libertad por un documento mexicano falso, y después sencillamente lo deportan hacia Cuba. Permítame incorporar, doctor, y estamos hablando en México, como ustedes están viendo, con el doctor Eduardo Matías, es cubano, pero es abogado en México, y básicamente se ha hecho responsable, su casa ha servido también para dar albergue a muchos de estos cubanos. Tenemos a Héctor acá con nosotros. Héctor, cuando tú estabas escuchando, tú estabas asintiendo a lo que él estaba diciendo. ¿Por qué? ¿Y tú has estado en la frontera? ¿Tú has estado, básicamente, has estado allí precisamente dentro de tus responsabilidades en el law enforcement? Correcto, tuve la oportunidad de trabajar con U.S. Immigration y Customs Enforcement, y te puedo decir de que el problema en México es aún mucho más serio. Déjame explicarte el porqué. Porque los cubanos se han convertido tan lucrativos para los carteles, específicamente el cartel de los Zetas, como el narcotráfico. Por tanto, va a ser muy, pero muy, muy difícil cambiar la mente de las autoridades de inmigración, porque en México todo el mundo, o la gran mayoría de los oficiales de inmigración están involucrados en la famosa mordida. Y por tanto va a ser muy, pero muy difícil cambiar la percepción de estos oficiales de inmigración.
Mira, estoy de acuerdo con lo que dice Eduardo y con lo que dice aquí mi amigo. La realidad. Pero Willy, ¿cómo pasaron 20.000? Porque estamos hablando si pasaron 20.000 y más o menos un tuvieron negocio, que pagar 10.000 o 15.000 o 20.000 dólares. Estás hablando de mucho dinero, estás hablando de 400 millones de dólares. El negocio más grande de Cuba es salir de Cuba. Del régimen, del régimen cubano. Del cubano. Yo no te puedo decir a ti que el régimen cubano esté cobrando también, pero las realidades son, tú quieres irte de Cuba, tus familiares van a pagar de 8 a 10 mil dólares para montarte al traficante que te va a montar en un barco. Pero vamos a seguir porque déjame, explícame porque yo no entiendo. Ese traficante, eso es lo único que paga, porque lo que nos estaba diciendo Eduardo... No, déjame acabar. Eso es lo que tú estás pagando para salir de Cuba. Nada más que para salir de Cuba. Tú llegas a México. Tú llegas a México. Lo que dice Eduardo es correcto. Las autoridades mexicanas, la aduana mexicana, te coge preso. Entonces, ellos te pueden deportar para Cuba, porque tienen un acuerdo migratorio con Cuba, y te pueden deportar si tú no pagas. Ahora, tú le pagas a ellos la mordida, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 dólares. Diferentes personas van a pagar en diferentes lugares. Van a pagar, te van a soltar para que te vayas. Ya estamos en 15.000. Entonces, en ese momento, un coyote o un traficante, los narcotráficos, los Zetas, te pueden capturar y van a cobrarte más para permitirte pasar por el territorio de ellos. Secuestro. Secuestro de diferentes partes, y tú vas a pagar otra cantidad de dinero para llegar a la frontera americana. Entonces tú puedes pagar de 10.000 a 20.000 dólares para ir de Cuba a través de México a los Estados Unidos, y todos están pagando. Son muy pocos los que pueden pasar sin pagar. Yo he tenido casos en los últimos años, casos en que una persona fue detenida en la frontera. El oficial de migración en aquel momento dijo: no, usted tiene que volver a México porque puede solicitar asilo político por del otro lado y venir a un juicio en el puente. Lo devuelven a México, la autoridad mexicana lo detiene. De la aduana mexicana llaman a la familiar aquí en Miami, que era una señora que trabajaba con un abogado amigo mío, y le dicen: tenemos que pagar por el tío de ella 3.000 dólares para que la aduana mexicana lo suelte otra vez. ¿Lo suelte nada más? Lo suelte. Mandaron el dinero, lo soltaron. Esta vez, en vez de rendirse al mismo oficial de migración, lo que hizo fue cambiar. Entró por otra posta de migración, se presentó, en esta vez tuvo suerte, le dio su parol y llegó a Miami. Hay otros que han pagado, han cruzado sin obtener el parol en la frontera, llegan a Miami y después yo los llevo a migración a buscar su parol. Así que es un negocio redondo. La gravedad, cuando yo hablo de gravedad, es que yo no voy a ponerme a discutir si entran o no vienen más cubanos, pero el peligro, la vida que corren en la frontera es horrible. Yo he tenido señoras cubanas y también niñas hondureñas que vienen y en mi oficina me han dicho cómo las violaron. Y no las viola un hombre, las ponen ahí para que las violen un grupo de personas. Yo tengo una niña colombiana, una niña hondureña de 17 años, que la violaron tantas personas que no se acuerda. Vi una señora cubana verme que la violaron hace 5 años, pero le daba pena hablar del tema. La violaron, no se acuerda si la violaron 2 o 3 personas, 3 o 4 personas, no se acuerda. Entonces, el abuso que le ocurre, especialmente a las mujeres en esa frontera, es increíble. Tengo que pasar a la policía, doctor, que usted puede quedarse unos minutos más allá en México, ¿verdad, doctor Matías? Sí. Tengo que pasar a la policía. Después quisiera que usted reaccionara a todo esto que está escuchando. Vamos a policía. Héctor continúa también con nosotros. Un tema dramático. Vamos a tener también un testimonio de uno de los cubanos que llegó precisamente a Key Biscayne. Es la única entrevista que hay hasta ahora. Tenemos básicamente para ustedes parte de esta entrevista cuando regresemos. Por supuesto. Héctor dice. Esto es realmente preocupante, ¿no? Y no es preocupante, como tú decías, porque llegan los cubanos aquí. Es por lo que decía Héctor, por lo que tú has señalado y porque también lo que está hablando doctor, Eduardo, que lo vive diariamente. Lo vive diariamente. Quisiera, doctor, que reaccionara a lo que estamos escuchando en esta conversación, más que una entrevista, en una conversación, porque esto realmente para los pelos de punta, ¿eh? Sí, aquí hay varias escenas y todas son reales y todas son difíciles. La de los centroamericanos, ni hablar. Hay muchachas centroamericanas que ya vienen con anticonceptivos porque saben que van a ser violadas en territorio mexicano. Y muchas veces son violadas no solamente por la delincuencia, han sido violadas por policías mexicanos, que es lo más triste y lo más grave. Quienes tienen que cumplir y hacer cumplir la ley muchas veces son los primeros violadores. Pero en el caso cubano, el cubano sale por donde pueda. Pero hay casos muy específicos que hemos conocido de un par de guaguas con 30, 40 cubanos cada una,
llegar a una caleta de Pinar del Río o de Habana Campo, donde ya hay esperando hace 1 o 2 horas un yate grande. O sea, eso en Cuba es imposible, sin la complicidad de las autoridades cubanas y sin la complicidad de las autoridades migratorias y los guardafronteras y todo lo demás. Bueno, pues ese yate les cobra previamente a familiares en Estados Unidos hasta $15,000. De esos cubanos vienen en esos yates cómodos que cargan hasta 80 personas, 90 personas, llegan a Cancún, le ponen su sombrerito, su gorrita de turista, su playerita de I Love Cancún y sencillamente lo desembarcan, lo llevan a casa de seguridad y después en pequeños buses van para la frontera norteamericana. ¿Sabe cuántos retenes migratorios los detienen? Ninguno. Ya eso está previamente engrasado, previamente pagado. Y además, otros casos, por ejemplo, hace unos años el alcalde de Cancún, de origen comunista, casado con una cubana, su guardaespaldas era precisamente el hijo del que fue ministro del Interior de Cuba, de Sergio del Valle. Entonces, tenía un grupo de cubanos que lo custodiaba, y con armas largas, estando en México, que eso está prohibido. Y aparte de eso, introducían cubanos como si vinieran a misiones artísticas y misiones de otra índole. O sea, es muy variado el esquema para el tráfico de cubanos en México. Es muy amplio, la gente viene por todas partes. Hace unos años me llaman por teléfono y se oía muy mal. Es que, digo, mira, si están en otro país, están dentro de Cuba, están fuera. Digo, si están en otro país, traten de ir a una embajada, un consulado mexicano, de obtener una visa, llegando a México, aunque sea una visa de tránsito. Vamos a ver, está en China, sí, yo sé que es difícil. No, que nosotros estamos en China. O sea, los cubanos salen hasta por China, por algunos países árabes, salen por donde puedan, por donde quiera que salgan. Doctor, permítame, porque hay un debate acá, ¿no? En nuestra ciudad. Llegaron 9 cubanos aquí, Biscayne. Y más allá, y bienvenidos, fíjese. No estoy diciendo que no sean bienvenidos. La cuestión es que en el marco de todo esto que estamos viendo, de este tráfico humano, donde participan, o sea, organizaciones criminales en México, donde participa sin lugar a dudas agentes de la seguridad del Estado en Cuba, por lo menos oficiales de los órganos represivos en Cuba, porque nadie sale en Cuba así como así. O sea, tiene que haber una participación. Es imposible que no haya una creer participación. Que una participación. Exactamente. A un general, a un coronel, alguien tiene que estar cogiendo dinero. Vamos a ver lo que este señor tuvo que decir, porque el tema es, llegaron esta gente legítimamente desde Cayo Güey, o sea, le hicieron el bosquejo a Cuba, estuvieron 10 días en el mar y llegaron aquí legítimamente, o estas personas la dejaron en el nivel de Vera y vinieron para acá con el barquito este. Vamos a ver lo que él tuvo que decir. ¿Cuánto tiempo llevó la preparación de esto? Bueno, a mí me localizaron prácticamente el día anterior de la salida, pero ya ellos llevan varios tiempos preparando la materia. ¿Cómo cuánto? Alrededor de 2 o 3 meses. ¿Y cómo ustedes construyeron la embarcación? No, desconozco. ¿A usted le dijeron que usted era el que tenía? A mí me buscaron nomás para conducir. ¿Y usted también quería venir a quedarse? Sí. ¿Y usted sabe conducir embarcaciones? Yo soy graduado, pero hace muchos años, del año 80. ¿Graduado de qué? De patrón. ¿Qué es patrón? Patrón de barco. Conduce el barco. Como capitán. ¿Cuántos eran en total? 9. 9. ¿No le pasó a ninguno nada? No, llegamos en perfecto estado. ¿Cuánto tiempo en el mar? Alrededor de 10 días, en los que estuvimos perdidos y muchas veces escondidos por esa cosa, alrededor de 10 días. ¿Dónde estuvieron escondidos ustedes? En algunos callos, algunas veces nos desviamos del rumbo a evitar problemas. Y eso. La guardacosta. Sí. ¿No tuvieron problema con la comida? No, la comida y el agua, no tuvimos problema con ella, todo estaba bastante perfecto. O sea, ¿planearon todo eso de traer suficiente el comida? Agua, sí, llegamos bien de salud y bien hidratado. No hubo Oye, ¿tiene familia aquí en Miami? Amistad. Okay. Qué bueno que están aquí, fíjate, porque quiero empezar por esto, me parece, no quiero de ninguna manera que se me malentienda mal, qué bueno que están aquí. Pero mi querido Héctor, y tú has estado en el mar, nadie, después de 10 días de estar en el mar, sin una sombrillita, nadie llega así. En ese barco, y quisiéramos ver el barco, lo que había era un tanque de 5 galones de gasolina, no se vio botella de agua vacía, no se vio resto de comida en el... Mira, eso está vacío, ahí no hay botella de agua vacía, ahí no hay restos de comida. Ahí no hay un toldito, hay un tanquecito nada más que de gasolina, que con los demás tanques que lo hicieron. Y tú sabes que cuando tú estás en el mar, tú no botas ningún tanque de gasolina. Si ellos trajeron 100 galones de gasolina, los tanques esos deberían estar ahí. Y repito, qué bueno que están. Ahí no se ve una botellita de agua. Ahí no se ve nada.
Perdón, pero el montaje lo hicieron muy mal. Me da la impresión de que tú estás sugiriendo de que lancheros estuvieron involucrados en el tráfico de estas 9 personas. Yo lo creo. Déjame decirte cuál es el problema. Yo trabajé con US Custom con la unidad marítima. Okay. En otras palabras, fui el primer cubano que estuvo en el programa de Operation Blue Thunder. Lo sé. Que fueron los catamaranes que... Cuando Bush 41. Correcto, ok. El problema que yo tengo con este caso es que una lancha rápida se le haría muy difícil alar esta barcaza con un motor de 4 cilindros de un tractor ruso, okay, y que no se hundiera. Es el problema que yo tengo. Y estuve chequeando el comportamiento del tiempo en los últimos 10 días y el mar estaba bastante feo. Entonces el problema que yo tengo es cómo no se hundió esta embarcación. Y si fueran lancheros los que estuvieron involucrados en este caso, pues se buscan una yolita sin motor, al estilo Dominicana o Puerto Rico, la alan y lo dejan aquí a 8 o 10 millas fuera de Key Biscayne. Yo lo que no entiendo es cómo llegaron o cómo llegó esta cosa si fue alada por lanchero. El otro problema que yo tengo, Roberto, y te voy a explicar cuál es. Estos 9 cubanos son camagüeyanos, son de mi pueblo. Son gente humilde. ¿De dónde sacaron los 10 o 15 mil dólares estos 9 guajiritos para llegar aquí? Mi amigo, están sacando no 10 o 15 mil, están sacando 20 y 25 mil. Esto es un negocio. A ver, dígame. Primero, ya que la familia, de la aristocracia de mi familia son de Camagüey, porque yo soy del campo de las villas. Un camagüeyano humilde, yo no sé si ese animal existe. Aquí hay uno. Así que yo sé que mi hermano Héctor y mis primos son de Camagüey, pero son gente exquisita y humilde nunca lo supe. Ahora, mira, yo no sé cómo llegaron. Yo no voy a ponerme a sospechar porque yo no soy el policía. Pero yo sé que Héctor, que ha lidiado con la policía mucho más que yo, sabe que en este momento los oficiales de Customs y de los guardacostas están 9 de 10 puntos convencidos que estas personas no salieron de Camagüey y llegaron aquí sin ayuda. Ahora, yo estoy de acuerdo con él. A lo mejor no fue un lanchero de una lancha rápida que los trajo. Puede haber sido un barco pesquero de Cuba que los trajo y los dejó afuera. Puede haber sido una embarcación que los llevó a las Bahamas. ¿A Lútera? Es probable que lo hayan llevado a Lútera. Y de Lútera vinieron para acá con esta embarcación. Aquí, es muy posible que puedan haber, pero para mí es un poco difícil creer que salieron de Camagüey, esa gloria cubana, esa provincia de personas tan humildes. De Cuba. Perdón. O sea, le hicieron el bosquejo a Cuba. Correcto, y le dieron la vuelta y llegaron aquí. Entonces tenemos el otro extremo, 32 seres humanos que salieron de Manzanillo. Yo no tengo duda ninguna que ellos no fueron traficados ni traficaron con nadie, a donde más de la mitad de ellos murieron en alta mar, que estuvieron en el mar casi 30 días con los mismos tiempos malos que Héctor está hablando. Y de ese grupo se murió más de la mitad, cuerpos tirados al mar, una embarcación destruida, los que llegaron a tierra físicamente destruidos. 2 murieron en un hospital en México. Y yo miro a estas 9 personas, bienvenido a Miami. Y de Camagüey mejor todavía. Pero a la misma vez me preocupa enormemente el número de salidas que están incrementando de Cuba, sea de Cuba para Centroamérica, o sea de Cuba para acá. Sin duda, y el que ha seguido mi carrera, yo siempre le he dado la bienvenida a los cubanos desde el Mariel, con muchos problemas, ¿no? Pero lo que estamos viendo es básicamente mafias manejando la inmigración de Cuba. Y esto es tremendamente peligroso. O sea, mafias en Cuba, mafias en Miami, mafias en Miami y mafias en México. Y Roberto, esto hay que detenerlo de alguna manera. Hay que detenerlo porque no se puede seguir la salida de cubanos estar siendo manejada por organizaciones criminales que matan a la gente, las matan, organizaciones criminales en México y delincuentes en Cuba que se están beneficiando todo de esto. Roberto, desde los tiempos que yo trabajaba en la aduana, aquí se sabe, las autoridades norteamericanas saben que el gobierno cubano, la mafia del gobierno cubano la dirige un señor que se llama Raúl Castro Ruz. No hay la menor duda de que la alta jerarquía del gobierno cubano está involucrado en esto, pero se hacen de la vista gorda. Totalmente, yo no veo un casamiento. Doctor Matías, quisiera que usted mediara en todo este tema también, porque si alguien conoce bien cómo se manejan estas organizaciones criminales, usted que las ve a diario en México, que su conclusión, o sea, su evaluación de lo que estamos hablando. Mire, aquí diario, por así decirlo, entran agentes del gobierno cubano, pero entran más fácil. Estos personajes no se arriesgan en el mar, estos personajes no se arriesgan cruzando fronteras. Sencillamente, inmigración le pide favorcitos al consulado cubano. Han deportado personas que tienen mucho más tiempo fuera de Cuba que los 2 años que ahora
rige la ley después que cambió la ley cubana, cambió los 11 meses y un día. Y sin embargo, por esos favorcitos de deportar gente desde México a Cuba, después Cuba le pide a México ingresar 10 funcionarios cubanos, realmente 13 quedan trabajando con Cuba Tabaco y otros 7 son espías, de los cuales más de la mitad pasa para Estados Unidos. Entonces esa es la vía que todo el mundo sabe que utilizan los espías, entran legales y pasan para allá. Ahora, de que hay mafias incluso de origen cubano en Cancún, o unas lanchas rápidas esas de 3, 4 motores fuera de borda, y eso no se acaba, porque están protegidos por autoridades mexicanas, por malos funcionarios mexicanos. De que Estados Unidos conoce cómo está todo este intríngulis también es cierto, y no sucede nada. Que hay algo más grave todavía que el caso cubano, que es el caso chino, y los chinos le cobran mucho más de los $10,000 por salir de una prisión migratoria, y después estos pobres chinos están durmiendo aquí en México, en las mesas de un restaurante, trabajando 18 horas al día, y todo el gobierno lo sabe y no sucede nada. Es la parte más lamentable. Se están tratando de hacer cambios, pero esos cambios no son de base, y hasta que no arranquen a todos estos malos funcionarios que durante muchos años están acostumbrados a enriquecerse con el dinero de los migrantes, y específicamente con el dinero del migrante cubano, esto no va a cambiar. De que está metido el gobierno cubano en este tráfico es cierto, eso es evidente. Ningún yate puede quedar ahí a la vista de los radares cubanos, no suceder nada. No hay ningún campesino, ningún pescador que pase y denuncie que hay un yate extraño, de lujo, en una caleta hace par de horas. Entonces eso es cierto, el vínculo entre la mafia, que aquí también se hace eco, porque México a veces es muy adicto a los recuerdos de lo que fue la Revolución Cubana, que yo afirmo una y otra vez que es una gran contrarrevolución, porque aquella es la revolución hace muchos años que desapareció. Exactamente. En lo que estamos viendo, precisamente lo que dice el doctor Matías, y quiero decir, Ramón Saúl Sánchez estaba aquí el otro día y hablaba del doctor Matías. Ustedes ven la bandera cubana precisamente como fondo de su comparecencia, y es porque realmente se ha convertido en representante de una Cuba digna allí en México. Vamos a publicidad, vamos a de alguna manera tratar ya de resumir este tema cuando regresemos, de una importancia extraordinaria. Repito, porque aquí se está jugando mucho más que la salida de cubanos, que todas las queremos, pero aquí lo que se está, básicamente esto está convirtiendo en un supernegocio con riesgo para miles de personas. Vamos a publicidad. Do the math. Vamos con la... Los peligros que corrimos y ver todos los compañeros sanos y salvos que llegamos bien, aparte de las dificultades. Le dieron la bienvenida ahí, ¿no? Sí, desde los edificios nos gritaban felicidades y bienvenido a la Tierra de la Libertad, y Chicos, nos dieron una buena... ¿Ven acá qué fue lo más peligroso del viaje que ustedes se sintieron? El peligro más grande que nosotros pasamos fue cuando íbamos llegando a ¿cómo se llama el callo? Vizcaíno. A Vizcán. Venía un buque muy grande cargado de contenedores. Yo calculo un buque de 250 metros más o menos de eslora, cargado de contenedores, y venía totalmente con el rumbo de nosotros, es decir, a chocar contra nosotros. Y en ese momento veníamos sin motor, veníamos a vela. Y gracias a Dios nosotros le decimos que... En un momento que estoy... Nosotros le damos gracias a Dios. De momento el mar se puso... No, sin lugar a dudas, los testimonios son dramáticos, ¿no? Pero no hay vela. Ok, pero de todas formas es un peligro. Lo que quiere decir es que no hay vela, ¿no? Yo acepto el peligro que es irse de Cuba en barco. Claro, por supuesto y acepto que llegaron aquí, bienvenidos aquí, que tengan una buena vida aquí. Mira, tu gran amigo Santiago Alpizar salió en balsa de Cuba. Asistente mía salió de balsa de Cuba con 15 años. Uno tiene que... Pero es que no es eso, no es lo que estamos, Willy, no estamos discutiendo eso. Ni quiero tomar ellos como ejemplo de que parezca que estamos de alguna manera a través de ellos criticando la manera que miles de cubanos, entre ellos muchos familiares míos, llegaron aquí en Estados Unidos.
Lo que estamos diciendo que atrás de esto hay actividades criminales. Sin duda alguna. Lo que estaba diciendo hace solamente, y ya sacamos la matemática en el intermedio, pero lo que está diciendo Eduardo, un barco con 80 personas son casi $1,5 millones. 1.2. 1.2, casi $1,5 millones, pero nada más que un barquito saliendo de Cuba. Un barquito, una vez. Si sale un barquito todos los meses de Cuba, son alrededor de $15 millones al año, que eso en México, en Cuba, en cualquier parte del mundo es mucho dinero. Y lo que estamos hablando, que atrás de esto están funcionarios del régimen castrista, de la inteligencia castrista, que esos gente tienen sus agentes aquí en Miami, y esa gente lo más probable es que respondan a la inteligencia cubana, no responden ni siquiera a sus intereses económicos. Y por otro lado tenemos organizaciones como Z en México también, pues haciendo también básicamente usufructando el dolor de los cubanos. Eso a mi juicio es serio. Y alguien, porque básicamente pues no digan que los balseros vienen de esta manera, no hablen de esto. Y mientras tanto la inteligencia cubana se está nutriendo del dinero que le saca a los cubanos por sacar a sus hermanos de la isla de manera ilegal. Mira, en un análisis de inteligencia que hizo un analista de US Customs en Border Protection localmente, en ese análisis los Z están haciendo alrededor de $50 millones al año solamente con el tráfico de los cubanos a través del área de Cancún. ¿Y cuánto dinero es eso? Que los agentes del gobierno cubano, que sabemos que el gobierno cubano no le paga, lo que le da la oportunidad de hacer actividades ilegales para mantenerse en Estados Unidos. ¿Cuánto de ese dinero no es para mantener a los activos de la inteligencia cubana aquí en los Estados Unidos? No lo sabemos, pero mucho de ese dinero probablemente sea para mantener a los muchos agentes que tiene el gobierno cubano aquí en los Estados Unidos. Pero yo apostaría que por lo menos la mitad de lo que se está pagando para traficar va para el gobierno de Cuba. No sé si va para Raúl Castro y su cúpula, pero sí tiene que ir para funcionarios del gobierno de Cuba. Ahora, lo que Eduardo hablaba de agentes de Cuba. Mira, yo tuve parte de representar a varias personas que testificaron en el grupo o dieron información sobre la Rerabeja. Y uno de las personas que se quedó aquí en los Estados Unidos, que era un agente doble del FBI en contra de Cuba, cuando cae la Rerabeja y la información que le dan a él para escaparse de los Estados Unidos era una serie de casas seguras de Miami a México. Y el escape de él era a través de México. O a través de Cayo Hueso. No, a través de... pero también a través de Cayo Hueso había salida planeada. Pero él en particular era a través de México. O sea, igual que puede haber una de Cayo Hueso, las había por México. Y si tú tienes un plan de escape hacia México, también tienes un plan de entrada, como dice Eduardo, de México a los Estados Unidos. Y como tú bien dices, mira, yo no sé quién es un agente... castrista, ¿no? Yo no sé quién es agente, no sé quién está conspirando, quién pertenece todavía al gobierno de Cuba, pero yo tengo que pensar que la red Vespa existió hace 14, 15 años. Claro. Hoy puede haber otra red similar que está existiendo y que está minando a nuestra comunidad, si para más nada a veces para sacar información y para sacar divisa. Mira, tengo que pasar a Eduardo, pero quiero decir algo, y esto no se ha dicho lo suficiente. Durante la década de los 70 y los 80, todos los cubanos que estábamos en Miami sabíamos que la gente que estaba metida en el negocio de la marihuana tenían contacto con el régimen cubano, y que en alta mar se hacían traspasos, y que las autoridades cubanas, los guardacostas de Cuba, le daban muchas veces a esa gente, le daban la posibilidad de pasar cerca de las aguas cubanas. Mucha de esa gente que traficaron marihuana en la década de los 70 y los 80, hoy son personas decentes aquí en Miami, líderes de la comunidad. Hay calles con nombres de ellos, hay muchos negocios, y básicamente los vemos como los padres de la patria aquí en Miami. Mucha de esa gente todavía están en las manos de la inteligencia cubana, porque en la década de los 80 conspiraron con la inteligencia cubana para meter droga aquí en los Estados Unidos, y ese es un tema que nunca se ha hablado. Permíteme pasar a Eduardo Matías. Eduardo, está usted escuchando y queremos que participe también. Por favor, incorpórese. Bueno, un solo detalle. Cuba tiene un consulado general aquí en la Ciudad de México y tiene varios consulados en el territorio nacional. Se sabe que el consulado que trabaja más para Estados Unidos está en Monterrey. Los agentes que vienen huyendo se van a Monterrey y entonces los del consulado cubano se encargan de transportarlos a esta ciudad. Continúa, te estamos escuchando. Entonces es impresionante el negocio que se está haciendo con el cubano. Yo quisiera, si ustedes permitieran, darle nuestros teléfonos aquí de la Casa del Balsero, para que cualquier familiar que tenga gente que vaya a pasar por México, por Dios, primero se informe, primero tenga un conocimiento de lo que se está haciendo por parte de los delincuentes, los documentos que están dando, la falsedad que están cometiendo con la gente. Y si me es posible, yo le daría a ustedes
2 teléfonos para que sin costo alguno se asesoraran, porque a nosotros nos cuesta mucho más trabajo sacarlos después que están presos en una estación migratoria, incluso con delitos cometidos en territorio nacional por utilización de documentación apócrifa. ¿Cuáles son los teléfonos? Mire, de allá se llama al 011 5255 y los teléfonos son 8595 2905 y el celular tienen que marcar 011 521, que se agrega 55, y el teléfono es 59 63 20 54. Hemos tratado de copiarlo mientras usted lo decía. Vamos a tratar de copiarlo mientras usted lo decía para ponerlo en cámara. Pero Eduardo, quiero darle las gracias por lo que usted está haciendo. Casi no nos queda tiempo, pero realmente desde acá agradecido. Esto que usted está haciendo, de dar su teléfono hasta personal para que las familias aquí en Miami, si tienen alguna pregunta, si tienen algún problema, tengan una persona en México, un cubano, abogado, que siente como usted siente, realmente nada, es algo digno de mencionar y de agradecer por todo. Nuestro agradecimiento y nuestro abrazo, Eduardo. Esto es un trabajo que se viene haciendo por muchas personas a través de muchos años. El referente más antiguo lo tenemos en el yerno cubano de Benito Juárez, don Pedro de Santa Cilia, que fue también representante de José Martí aquí. Y él como yerno y secretario particular de Juárez ya ayudaba a los cubanos mambises que transitaban por México. Bueno, pues entonces, no es un esfuerzo nuestro. Nosotros lo que estamos es siguiendo los pasos de tantos cubanos que han sido capaces de ayudar a sus paisanos. Nadie, eso habla muchísimo, muy bien de usted, Eduardo. Fue un fuerte abrazo del doctor Eduardo Matías, abogado directamente desde México. Tú ibas a decir algo. Roberto, yo quería recalcarte que yo comencé a trabajar con el gobierno federal en los años 80. Y si tienes alguna duda de eso que acabas de mencionar, de la marihuana y de los correcto, cubanos pregúntale a Guy Lewis, que obtuvo una acusación sellada contra el almirante jefe de la Marina de Guerra cubana, Aldo Santamaría, el cual todavía está vigente. Así que no te quepa la menor duda que nosotros teníamos la información que los guardacostas cubanos estaban involucrados en el narcotráfico. Eso lo sabíamos aquí, en lo que hoy se conoce como Homeland Security, en aquellos momentos United States Customs, en Border Protection. Sabíamos de esa información, oíamos las comunicaciones en el centro de operaciones aquí en el río de Miami, de donde operaba Blue Thunder, sabíamos todo lo que estaba pasando. Y el gobierno federal también tenía conocimiento de esto. Efectivamente, y estamos hablando de que, porque la gente dice demócratas, republicanos, esto era en la década de los 80 cuando Reagan estaba en el poder. Correcto. Los cubanos estaban metidos en Angola, los castristas estaban metidos en Nicaragua, estábamos financiando acciones en contra del gobierno cubano y del régimen castrista precisamente en estos países, pero aquí estaban entrando la droga como Pedro por su casa, con la complicidad de muchos cubanos, que hoy los reconocemos como grandes héroes de la patria aquí, y las autoridades norteamericanas lo sabían. ¿Por qué lo hicieron? Ya eso hay que preguntarse por qué lo hicieron y por qué esa gente sigue aquí, y si la inteligencia cubana no tiene control sobre toda esa gente que en la década de los 80 y 70 traficaron con droga con ellos. Willy, tú ibas a decir algo. No, mire, yo creo que primero tengo que felicitar a Eduardo el trabajo que él está haciendo en México. Una persona fuera de serie y una persona dedicada a un trabajo maravilloso y tiene todo mi respeto. Cuba todavía sigue en el tráfico de droga. En este momento la droga va de Colombia a Venezuela, Venezuela a través de Cuba y va para el norte de África y para el resto de Europa, también viene para los Estados Unidos. Así que los negocios ilegales de Cuba siguen existiendo. Vamos a estar claros, no solamente fue aquella década, pero hoy, en el 2014, en este momento, hay barcos que salen de Venezuela rumbo a Cuba y con la protección del gobierno cubano y protección del gobierno venezolano que van para el norte de África, para los Estados Unidos con drogas. Así que, y lo que hay que cambiar, lo que hay que tener no es un éxodo de cubanos buscando y arriesgándose. Lo que hay que tener es un éxodo de la cúpula de poder de Cuba que ha destruido un país por más de 50 años y lo que está causando es que la persona cubana se convierta, como bien dice, de carne de dinero. Claro. Cuando los grupos ilegales están cobrando 50 millones de dólares al año en el tráfico de cubanos y que eso no incluye todo lo demás que se paga para salir para comprar pasaportes falsos, para conseguir documentos falsos y las demás cosas. La industria cubana de más dinero y de más peso es salir de Cuba. Totalmente. Lo que hay que hacer es sacar el liderazgo de Cuba y tener un nuevo país. No podía estar más de acuerdo con mi amigo Willy. Le dio al clavo en la cabeza donde tenía que dar.
Eso te lo perdono, William. A mí me parece algo bien interesante. Mucha gente se pregunta por qué básicamente estructuras de poder han soportado que el régimen castrista haga esto a través de los años. Y me gustaría finalizar diciéndote de que las redes de espionaje no han cesado, siempre han estado ahí. ¿Por qué se lo aguantan? Mira, déjame explicarte el porqué. Me quedan 30 segundos. El porqué muy rápido. Ajá. Porque es mejor tenerlos identificados, saber los contactos que hacen, con quién están moviéndose, que las analistas en los diferentes departamentos, el Buró Federal de Investigaciones, Aduana, Inmigración, etcétera, etcétera, puedan hacer el análisis de con quién están en contacto, pero están aquí. ¿Por qué lo están haciendo? Lo que Héctor dice, estoy de acuerdo con él. Yo creo que para el gobierno americano es más fácil tener el enemigo conocido que para ver lo que van a conocer. Yo discrepo de los dos. Lo están haciendo porque nadie le ha sido más útil al gobierno de los Estados Unidos de 1959 que Fidel Castro y toda su camarilla. Y básicamente lo tienen allí porque los han servido y lo continúan sirviendo. Y eso es un programa que vamos a tener algún día. Regresamos con la doctora Mari Reyes. Doctora, tranquila, tranquila. Ya se acabó esta parte, viene ahora la parte más suave. Así que cuéntenos para nuestros televidentes que tienen problemas, que usted tiene la solución. A ver, ¿cuál es su solución, doctora? Gracias, Roberto. Yo quiero hablar de la ley de bancarrota. Mi nombre es Mari Reyes. Y muchas personas me llegan pensando que no califican por la bancarrota, porque tienen un negocio, porque tienen más de una casa, porque tienen un ingreso fuerte. La ley de bancarrota ayuda a todos. Y si usted tiene un negocio pequeño o un negocio normal, todavía se puede utilizar la ley de bancarrota para cancelar esas líneas de créditos que le tienen agotado. La ley de bancarrota cancela tarjetas de crédito de negocio también. Y uno puede seguir utilizando el mismo sitio, el mismo negocio para vivir. La ley de bancarrota cancela esas deudas para que esa persona que tiene un ingreso fuerte. Sí, yo sé que uno gana bien y piensa, bueno, no puedo presentar la bancarrota. Pero si las tarjetas de usted llegan a una altura que no se pueden pagar, esa es la persona que debe estar pensando de hablar con una abogada de bancarrota. Mi nombre es Mari Reyes y yo hago la primera consulta gratis porque yo quiero ayudarlos. Llámanos hoy al 305-476-1900. Y recuérdese que la ley de bancarrota le pertenece a todo mundo. Ahora, si eso es beneficioso a usted, eso lo tiene que decidir uno. Y cuando nos sentamos en mi oficina, vamos a repasar esos detalles que va a decir sí o no. No escucha a la calle, escucha a una abogada de bancarrota. Yo soy Mari Reyes y los quiero ayudar. Llámanos hoy al 305-476-1900. Gracias. Ok, continuamos con el tema de los balseros, ahora de una manera mucho más positiva, la manera que realmente se tiene que ver el sacrificio de decenas de miles de hombres, mujeres, niños que han cruzado el estrecho de la Florida para llegar a la libertad. Entre ellos ha habido familiares míos que, a riesgo de arriesgar su vida y la de las personas que iban con ellos, han cruzado para llegar aquí a los Estados Unidos. Y precisamente, pues en el marco de todas estas cosas, William Castellano, que está aquí con nosotros, ha preparado con otro grupo de personas pues una exposición donde no solamente se está dando pues muestra gráfica de todo lo que ha sucedido durante estos años, sino que las personas pueden dar testimonios también de qué es lo que ellos pasaron en ese mar para poder llegar aquí. William, qué bueno, y que terminamos con una nota positiva a este tema que ha tenido tantos matices durante este programa, algunos de ellos no tan positivos, pero a mí me parece que la historia precisamente de los cubanos en el estrecho de la Florida, la mejor manera de poderla recordar es la manera que tú la estás recordando. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, bueno, tenemos un proyecto que parte de tratar todo este material desde un sentido de estudio, de un sentido histórico, de un sentido de incrementar el documento que ya hay. La exposición parte de un grupo de fotografía que yo saqué en el 94 en las costas de La Habana, y lo que quiere el proyecto es trazar esa trayectoria, esa historia de estos protagonistas desde ese momento hasta hoy en día. Por eso muchas de las obras... Estamos viendo algunas de tus fotos, si la ves estamos viendo algunas de las fotos tuyas. Continúa para que lo puedas. Muchas de las obras y muchas de las instancias del proyecto son participativas. Hay está establecida, fabricamos una cabina de audio espontánea. Solamente un artista en un momento como eso se puede acordar de fotografiar.
solamente un artista. O sea, ahí demuestra, además una fotografía impresionante, que yo creo que recoge el dramatismo del momento. ¿Esto era la misma Habana? Sí, casi todas las tomas fueron en las playitas de Miramar, en 36 Primera, y retraté un par de veces en Cojímar, en una explanada que hay a la entrada de Cojímar también, básicamente. Pero qué foto, Dios mío. Básicamente. Esto es lo que vamos a estar viendo. ¿Dónde la vamos a ver? En el Centro Cultural Español, que queda 1490 Biscayne Boulevard. Este es un evento que estamos convocando mañana viernes, muy importante, como parte de la recogida de testimonios y la participación pública y colectiva, que es una sesión de micrófono abierto, donde todos los participantes del Éxodo, ya sea todos los que cruzaron el estrecho de la Florida en balsa, van a tener oportunidad de contar sus vivencias, contar sus memorias y compartir un poco con todos los que no tuvieron esta experiencia y que les interesa sus vivencias como que más cercanas desde un documento de primera mano. 1490 Biscayne Boulevard, porque cuando me dijo el Centro Español y hace tiempo que no iba, pensé que estaba todavía en la 8 y la 37, no vayan para allá porque no hay nada. En la 15 más o menos, Biscayne y la 15, ¿no? Y ahí lo van a ver. Si tú tuvieras que escoger una de todas esas fotos que a ti te hizo así y te pegó, ¿cuál es? Me gusta mucho una que es una escena nocturna, que yo la titulé, esta misma precisamente, que yo la titulé La batalla de los polizontes, porque es una foto que tiene un dramatismo y una acción ahí tremenda, y yo no vi cuando la saqué, hasta después de mucho tiempo después no pude verla, porque no la había revelado, así que estuve una semana sin ver, y esa era una noche muy oscura, apenas veías por el flashazo, así que al cabo de la semana, cuando revelo y veo lo que pasó ahí, dije, tremendo. Tremenda foto. Era una escena de una cantidad abrumadora de gente intentando abordar una balsa que visiblemente no era de ellos, y se produjo una trifulca. Y tú la recogiste. Gracias, William. Muchísimas gracias. Un verdadero placer y un honor tener aquí en el programa. Y qué bueno que terminamos con esta nota, programa en el día de hoy. Y yo creo que tantas personas que han arriesgado su vida en el estrecho de la Florida se merecían este reconocimiento que tú has hecho y que el programa terminara con esta nota tan positiva. Muchísimas gracias. Recuerde que mañana regresamos en solamente unos segundos. Quédate ahí. Ahora sí terminamos mañana a las 7 de la noche, micrófono abierto, 15 y Biscayne. Muchísimas gracias una vez más, William. Un verdadero placer haberte tenido en el programa a todos ustedes. Muchas gracias. Muy buenas noches. Mañana nos vemos en Actualidad Radio 1020 y 1040 a las 8 en punto de la mañana. Y a las 7 regresamos aquí como todos los días. Ya María Elvira está lista para trabajar. Dios nos acompaña a todos. María Julia, nos fuimos. Gracias.